Bien, ¿se abrochó los cinturones ya? Amén. Amén. Bienvenida, no sé, no la he visto. Parienta, hermana, mamá. Un parecido tenían. Bienvenida. Le invito a abrir el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Dice el versículo 1, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moraban en la tierra, en toda la tierra, que era rey ¿de qué? De algunos, de todos los pueblos, naciones y lenguas que moraban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Y el 2, conviene, dice, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Reconoció a Dios. Lo tenía como ejemplo a Daniel y a sus amigos. Daniel, que tenía el nombre de un dios de Babilonia, Belsasar. ¿Sí? Cuando les quisieron cambiar la identidad, les quisieron cambiar la comida, ¿se acuerdan que lo vimos todo? Y dice que Nabucodonosor era rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moraban en toda la tierra, y reconoció al Altísimo Dios todas las cosas que hizo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, y reconoció que el reino sempiterno quiere decir que no tiene fin, es eterno, lo reconoce. Después de ahí nos vamos a ir al versículo 29, porque después de ahí él tiene un sueño. No lo vamos a leer porque es muy extenso. Él tiene un sueño en el cual él llama a todos los brujos, los adivinos, los magos, todo, o sea, de parte de Dios no tenían nada. Llama a todos ellos para que le revelen el sueño que lo estaba perturbando. Nadie pudo revelar el sueño. Entonces alguien le dice, ¿se acuerda de Daniel? Que tenía un espíritu distinto, diferente. Él te lo puede revelar. Lo trajeron a Daniel delante de él y él le revela el sueño. Y vamos a ir al versículo 29. Después que le revelaron el sueño, dice, al cabo de 12 meses, después de un año, paseando por el palacio real de Babilonia. ¿Quién paseaba? Paseaba Nabucodonosor. Paseando por el palacio, mirando. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba esta palabra en la boca del rey de Nabucodonosor, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti al instante. Y de entre los hombres
O sea, fuiste quitado de entre los hombres, presta atención. Te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación. ¿Cuál? Con las bestias del campo. Y como los bueyes te apacentarás. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo que da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hasta ahí. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Se paseó por el lugar, por el palacio, y empezó a mirar las columnas, empezó a mirar la hermosura de cómo había quedado, y empezó a mirar el reino a lo lejos, del poderío que tenía, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con las fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando a alguno le ha tocado edificar su casa, arreglar una habitación, un negocio, hacer un alambrado, hacer algo lindo, cuando usted construyó algo, cuando usted edificó algo con su fuerza, con sus manos, cuando usted creció, cuando usted se potenció con el fruto, usted dio fruto con el poder de sus manos. Nunca se le cruzó: che, qué bien me quedó esto. Qué bien me quedó. Qué muñeca tengo, mamadera. Nunca le pasó. Cuando las mujeres lavaron la cortina y dijeron: ¡pah! Me quedaron. Cuando el hombre agarró la pala y hizo un pozo, dijo: ¿cómo hizo un pozo? El Señor nos habla en el día de hoy que tengamos cuidado con vanagloriarnos, con el orgullo. Si usted presta atención, el rey Nabucodonosor al principio, en el versículo 2 y 3, él reconoció que Dios era Altísimo, era quien hacía los milagros, que él era el Todopoderoso, que era el único Dios sobre todos los dioses. Pero después se olvidó, construyó su reino, porque esto vimos 33 versículos o 34. De esos 33, 24 pasaron muchos años, muchas cosas pasaron en esos versículos. Cuando él recibe el sueño y le es declarado de parte de Dios lo que le iba a suceder, porque Dios sabía que iba a venir el orgullo sobre él, iba a venir el ego sobre él. Y dijo: con el poder de mis fuerzas, el reino que yo construí, esto lo hice yo. Yo estudié, yo me recibí, yo lo parí a este trabajo. Yo lo parí a mi hijo. Este es mi hijo. Esto es mío. Muchas veces a mí me ha pasado cuando predico en la calle. Dice: pero yo lo hice, yo lo logré. Si no hubiera sido por mí. Y lo único que hay de parte de nuestra es que ejecutamos, pero gracias al Señor, a la salud, al poder de las fuerzas que el Señor puso en tus brazos, en tus piernas, la sabiduría para elaborar, para crear. Yo siempre les digo: sí, yo también puedo decir, yo llego corriendo a la esquina. Yo voy a llegar corriendo a la esquina. No estamos hablando de fe ahora. Yo voy a llegar corriendo a la esquina. A ver, perfecto, salió corriendo, una baldosa levantada de jeta en el medio de la cuadra.
En teoría sí, pero si Dios quiere vas a llegar a la esquina. Pero estaban lisitas las baldosas. Pero una se levantó, una endemoniada tenía que hacer cumplir la palabra del Señor. ¡Plin, tam, tum! Cuando lo vamos a buscar, lo voy a buscar a Santi los jueves y los domingos, agarramos todas las baldosas levantadas. Santi viene Santi arriba. ¿No? Ya ahora vamos por la calle, aparte de la Humberto vamos por la calle, ya intransitable por los caminos de las dos manzanas enfrente. Pero siempre, a veces podemos correr el riesgo de decir, yo lo logré llegar a tener mi casa propia, logré llegar a tener mi casa propia, logré llegar a tener mi auto propio. Y lo llegaste a lograr porque Dios te permitió. Porque si no tuvieras salud para trabajar, no hubieras llegado a nada, a gatas para comer. Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con las fuerzas de mi poder y para la gloria de mi majestad? Le sacó todos los atributos a Dios, pero absolutamente todos los atributos a Dios. El poder de mis fuerzas, de mi majestad, el rey. Y yo lo logré, y yo lo hice. Inmediatamente se cumplió la palabra cuando terminó de decir eso, que sería quitado de entre los hombres. Inmediatamente se le quitó su reino. ¡Pum! ¿Saben lo que le pasó a Saúl? Cuando pecó, cuando desobedeció, el Espíritu Santo se fue de él, fue quitado como rey. Porque desobedeció, hizo lo que se le antojó. Inmediatamente su reino le fue quitado. Y quedó en la condición de animal por 7 años, 7 tiempos. Fue sacado de entre los hombres, fue sacado de su sano juicio. En la condición de hombre estaba sobrio, estaba enfocado, lúcido, pero en la condición de bestia estaba como animal, comía junto con los bueyes. ¿Cómo comen los bueyes? En 4 patas. Corría y comía la hierba del patio, del campo, como un animal. Se cambió totalmente el comportamiento y se llenó de demonios, porque nadie que tiene el Espíritu Santo, nadie que está en los caminos del Señor reconociendo que el Señor es Rey, está con este nivel de demonios. Y dice que su pelo creció como plumas de águila. Se mudó su condición normal de ser humano a condición de bestia, de animal. Ahora lo pasamos a lo espiritual nosotros. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿cómo nos llama la Biblia, la palabra del Señor antes de conocer al Señor? Criaturas. Y cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, somos hijos. Hay muchos casos en los que hemos corrido o han corrido como condición de animal, en 4 patas. Porque cuando uno no reconoce, uno está alejado del Señor, que el Señor es el Rey, que el Señor ha logrado todo en vos, que el Señor es el que ha hecho todo, que Él está por encima de todas las cosas. Espiritualmente nos mudamos a la condición de animal. Pastor, espiritualmente yo he visto gente que se alejó del Señor y volvió, como dice la palabra, el perro a su vómito y la chancha bañada al fango. Segunda de Pedro 2.
2:20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. El Hijo del Señor está en victoria, libre y en poder. Pero dice que si llegara a enredarse otra vez con las cosas del mundo, son vencidos. Y su postrer estado, o sea, el que viene a ser peor que el primero antes de conocerle al Señor. ¿Lo entendió? El postrer estado, cuando un hijo de Dios vuelve atrás, se vanaglorió, se la creyó, se apartó, se fue. Dice que el postrer estado que va a recibir ahora es peor que el anterior, antes de conocerle al Señor. Porque, dice el 21, mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el barro. El barro donde están los chanchos tiene un olor que se impregna y dura días en la ropa. Lucas 8, lo estaba buscando. El endemoniado Gadareno. Dice que cuando el Señor llegó, el endemoniado Gadareno, en el capítulo 8, versículo 27, dice que no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Vivía con los muertos. Porque el dejar de reconocer a Dios, el dejar de seguir a Dios, volvés a la condición de muerto espiritualmente. Es peor el estado que el que cuando llegaste a los caminos del Señor. Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y dejó de estar en la condición de hombre normal, en sus cabales, en su sano juicio, cordial, respetuoso, a la condición de un animal, de una bestia, con un comportamiento extraño, comiendo hierba, las uñas como las de un ave de rapiña, y su pelo creció como plumas por el rocío del cielo. ¿Y saben cuánto vivió? 7 años en esa condición, teniéndolo todo, teniendo a la par un consejero de parte de Dios, del Dios Altísimo, que era Daniel. Era el segundo del reino de Babilonia. Igual así, se paró y dijo: esto lo logré, esto lo hice yo, con el poder de mi fuerza y la grandeza de mi majestad. ¡Fua! Tomá para vos. Cuando no reconocemos a Jesús y no le damos el lugar que le corresponde en nuestras vidas, tenemos parte como el rey Nabucodonosor espiritualmente en nuestro interior. Ya no se comprende bien la palabra. Ya el pecado no es tan pecado, la suciedad no es tan sucia, como el que se acostumbra a vivir en las cosas desordenadas de su casa, se acostumbra a vivir con las sábanas sucias.
¿Sabe lo que dijo el faraón cuando estaban las plagas? Cuando llegan las plagas de las ranas. Dice, si vos reconoces, le dijo Moisés, y dejás libre al pueblo, ahora mismo se irán las ranas. Y él le contestó, me voy a quedar con las ranas una noche más. Decidió quedarse con las ranas. Con el juicio de Dios decidió quedarse una noche más. Y nosotros debemos despojarnos de eso. Si nosotros tenemos el rayito de luz que viene de parte de Dios y nos aviva y nos abre de entendimiento para no volver atrás, para que lo que estamos a punto de enfrentar o lo que estamos enfrentando en nuestra vida, que es duro, que es difícil, si nosotros tenemos ese rayito de luz para poder entender y comprender que debemos seguirle, amarle sin importar qué nos suceda, no volveremos a la condición de antes, peor que a la de antes. El postrer estado será peor. El perro vuelve a su vómito y la puerca bañada vuelve a revolcarse en el barro. Pero dice que en el versículo 34 de Daniel 4, mas al fin del tiempo, ¿de qué? De los 7 años, cuando se cumplieron, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice el Salmo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En los momentos difíciles, por lo menos de mi vida, nunca corrí mis ojos del Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como si fueran anteojeras de los caballos. Lo de alrededor, sigo adelante. No miro lo que se está cayendo, el caos. Yo tengo mis ojos puestos en Él. Alzó los ojos al cielo. ¿Y qué dice? Mi razón me fue de vuelta. Es como que le arrancaron los demonios, mi razón, mi sano juicio me fue devuelto. Y de estar en 4 patas, pillado, hecho caca, no hay baño. ¿Creen que se bañó o alguien lo bañó en 7 años? No. ¿Creen que durmió en una cama, en una esterilla? No. Durmió como animal, entre medio del animal, echado arriba de las bostas de los animales. Ay, si le hará mal la hierba a su intestino. Mi razón me fue de vuelta. ¿Y qué hizo? Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados nada. Todos somos considerados nada. Lo que les leí de Job al principio. ¿Quién cuestionará a Dios? Esta semana hablé con alguien y me planteaba muchas cosas. Y porque yo logré. Y porque yo no puedo entender por qué pasan estas cosas. Pasan porque vivimos en un mundo caído desde el jardín del Edén hasta el día de que se termine. Pero en su misericordia Dios mandó a su Hijo a rescatar las almas que se rindan y se entreguen a Él para cambiarles el futuro después de la partida del terrenal y para que disfruten de la vida eterna en la tierra.
para que disfruten de que son hijos, de que no son huérfanos espirituales, de que tienen un Padre que los ama, que los corrige, que los levanta, que los anima, que los motiva, que los consuela, que les da paz, que les da gozo. Nada somos. Todos los habitantes de la tierra son considerados nada. Y Él hace según mi voluntad, la voluntad del pastor. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. ¿Por qué a mí? Si yo me porto bien. Mi tío estaba en una cama también, con las horas contadas. Cuando le dije que tenía que rendirle su corazón al Señor para ir a una vida eterna, dijo, pero yo nunca cagué a nadie, yo nunca fui un garca. Pero necesitas a Cristo y reconocer que no sos nada y que Cristo es tu Salvador. Lo necesitas reconocer. No sé qué hizo después. Y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo a veces se lo he dicho, hey, ¿qué estás haciendo? Usted le digo otro para... Esta semana me dijeron muchos, mirá que hay hijos. Y se lleva la gente buena. No se lleva la gente buena. También se van los malos. Se van los que están en Cristo, se van los que están sin Cristo. Pasa que vos por ahí ves, pero nadie, pero absolutamente nadie tiene privilegios. No somos nada delante del Señor. Tampoco somos basura, somos hijos amados, elegidos por Dios, salvados, porque si no, no hubiera dado a su Hijo. Hubiera dejado que se termine el tiempo espiritual y el tiempo que Gabriela va que, che, fracasamos con esto, qué cruz, nos agarramos con él. Podríamos adelantar el tiempo, ¿no? Tirarle como a los dinosaurios, no sé, vamos a tirarle algo. Vamos a crear algo nuevo. Borrón y cuenta nueva. Muchachos, detónenlos, hacemos algo nuevo. No. Fuimos criados a su imagen y a su semejanza. Pero cuando estamos fuera de Él, o nosotros somos mudados a condición de animal espiritualmente hablando, porque le rechazamos y no lo tenemos en el lugar que Él se merece, nosotros volvemos atrás. Volvemos atrás. El 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. La vuelvo a repetir. Había perdido todos los estribos. Y la majestad de mi reino y mi dignidad. Perdió la dignidad, perdió el respeto. Y mi grandeza volvieron a mí. ¿Qué grandeza? ¿Qué dignidad? ¿Qué es lo que volvió a Él? Lo que Dios te da para que seas grande, para que recibas honra, para que tengas grandeza. Pero tu grandeza es limitada, mi grandeza es limitada. Mi grandeza no es para enseñorearme sobre Él, sobre ella. Mi grandeza y mi dignidad es para glorificarlo a Él. Solamente a Él. Y todo, dice Nabucodonosor, me fue devuelto. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Cuando Nabucodonosor se levantó de estar en cuatro patas, todo pillado, todo hecho popó, por 7 años,
Me imagino que rugiría, ni hablaría, balaría. Endemoniado, arrastrándose. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Si hemos vuelto atrás en nuestro interior, si hemos dejado de reconocer quién es el que manda, quién es el que tiene la última palabra, Él es el que tiene la última palabra. Yo podré zapatear, mi mamá me dice, vos podés zapatear, te podés revolcar, hacer el berrinche que vos quieras, después del latigazo, la última palabra la sigo teniendo yo. Y tenía la última palabra. Y el último futazo. No, el último, eso, no, ese no es el último. Canasbrea, ¿qué le vas a sacar? No lo vuelvo a hacer más. Y veo el video ahí enfrente, así. No lo vuelvo a hacer más. Canasbrea, ¿qué le vas a sacar? Le ha roto vidrio, le ha matado al gato al vecino. El Señor tiene la última palabra. Y eso me da a mí una certeza de seguridad, que cuando si Él tiene la última palabra, y que Él nunca, jamás se ha equivocado, ni se equivoca, ni se equivocará. Nosotros creemos que se equivocó, porque se llevó mi papá, se llevó mi hermano, se llevó a quien sea, pasó lo que me pasó. Creemos que Dios se equivocó. No, nunca se equivoca. Nosotros no tenemos la capacidad de entender y comprender el reino de los cielos en su totalidad, y hemos recibido algo que está acá. Y cuando no leemos su palabra, queremos llegar a entender y comprender lo que nos está pasando sin leer la palabra, y peor todavía. Pero Él tiene la última palabra, y eso me da la tranquilidad de que mi vida está en sus manos y está en las mejores manos. Alzó los ojos al cielo, le fue de vuelta la razón, bendijo al Altísimo, le alabó, le glorificó. Viva por siempre el Rey, el Señor. Yo no soy nada, dijo, básicamente, Él lo es todo. Y dice el 37 y último: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a quien Él quiera. Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Nabucodonosor? Su soberbia. Yo hice el ego. Hablaba con uno, me dice, bueno, yo no me considero pecador. Sí, está bien, yo a mi novia, sí, la cagué un montón de veces, pero salí diario. Yo no me considero pecador. Está como en el río. Tenés que reconocer que sos pecador, de que nada sos y que Él lo es todo. Endemoniado de cadena. Y terminamos. Lucas 8, versículo 39. Donde el endemoniado aparece en condición de animal, porque él estaba en condición de pero el Antiguo Testamento, no, el Antiguo Testamento, el Nuevo también. Pero fue Daniel en el Nuevo también. Desnudo, vivía entre las tumbas, como animal. Lo encadenaban y rompía las cadenas, dice la historia. Y vino y se postró delante del Señor. Porque el momento que pudo tener un poco de lucidez de la gracia de Dios, lleno de su legión de demonios que tenía dentro. Y ahí pueden ver que Nabucodonosor tenía legiones.
adentro. Y llegó y se postró delante de los pies del Señor. Y hablaron los demonios. ¿Quién eres tú para venir ahora a atormentarnos? No nos atormente. No nos mata la misma, matar a los chanchos, a los chanchos. A los chanchos. Se fueron los criadores de los chanchos cuando lo vieron caer y volvieron con todos a pedirlo y lo vieron sentado, vestido en su sano juicio. En sus cabales, con su razón, con su dignidad. Porque el Señor es quien viene a darte dignidad. El enemigo viene a robártela. El enemigo viene a despojarte. Es como si te agarrara así y te sacara todos. No me acuerdo cómo se llaman las tiras, decimos. Todo lo que fuiste logrando de parte del Señor, pero cuando no reconoces que el Señor es tu Dios, y cuando te empezás a alejar y empezás a dejarlo al Señor de lado, el enemigo empieza a sacar las tiras y te empieza a sacar la dignidad, la honra, el respeto, te lo saca todo. Y cuando logró que te fueras de los caminos del Señor, ¡tra! A los chanchos, a vivir como los chanchos. Al vómito del perro, vivir entre las tumbas de los muertos. Después te relacionas con los muertos, con los que codician a las mujeres, a los hombres, con los que viven en pecado. Después te relacionas con los muertos y estás desnudo, en vergüenza espiritualmente, totalmente desnudo, y sos objeto de burla. Y cuando lo encontraron sentado a los pies del Señor, no apoyaban el hombro, che, y ahora somos dos, papá, sentado a los pies del Señor. Él es mi Señor. El Señor le dice en el 39, vuelve a casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo hoy. Cantaré de tu amor, sin importar el lugar. Cantaré de tu amor, sin importar el problema. Cantaré de tu amor, sin importar lo que me digan y se burlen. Cantaré de tu amor, porque yo entendí, yo vi gente en condición de animal. Yo vi gente vivir como animales y sigo viendo. He visto gente estar en los caminos del Señor, en su sano juicio, y volver atrás, donde todo lo que el Señor le permitió lograr, porque lo que logramos es por gracia y misericordia de Dios. No es porque yo estudié. ¿Sabés los títulos que yo tengo? Déjame acomodar. Vos sabés. ¿Sabés el talento que yo tengo de payaso? Me falta un poco la muñeca para el albañil, pero mira lo que he hecho. Con el poder de mi fuerza. Lejísimo, no exista nunca estar cerca de nosotros esas cosas. Jamás. Todo lo merece Él. Cuando vos lees en la Biblia, como le decía, siempre lo digo y se lo decía a este muchacho, cuando leímos en la Biblia con Eliana, nosotros sabíamos que Cristo había nacido de una mujer virgen, que había muerto en una cruz y que había resucitado al tercer día, pero nunca el resto. Y cuando decidimos buscar a Dios, nos sentamos, compramos una Biblia cada uno y leíamos la Biblia, los Evangelios, sentados en el respaldo de la baranda de la cama. Y mientras yo leía, ella lloraba, y cuando yo lloraba, ella dejaba de llorar y seguía leyendo, continuando lo que estábamos leyendo. Y descubrimos que Jesucristo había nacido de una virgen, que había muerto en la cruz y resucitado al tercer día, pero había muerto para buscar mi vida. Había venido a buscar
mi alma, había venido a rescatarme porque yo me iba al infierno. Cuando yo descubrí eso y resucitó al tercer día y ese poder se manifestó en mí a través del Espíritu Santo, nos enamoró, nos trastornó para el buen sentido, en el Espíritu de Dios. Pero dice el otro, pero como que te tocó con la varita. No, no me tocó con la varita. Me eligió junto a mi esposa para su obra. Pero nosotros le entregamos el corazón por completo. Y como siempre les digo, desde el primer día que dijimos, tú en mí y yo en ti, jamás volveré atrás. Jamás me enredaré con las cosas pasadas. Jamás volveré al vómito en el que yo vivía, al barro en el que yo vivía. Jamás. Porque Él transforma mi vida. Todos mis logros son logros de Él. Todos los talentos que yo pueda tener son de Él, le pertenecen a Él. Toda la gloria que puedan ver en mí, que Él me da, toda la honra, todo el respeto, todo le pertenece a Él. Yo estoy vacío, sin nada. Cuando yo llego delante de su presencia, yo estoy desnudo, no tengo ninguna tira. La gente podrá ver alguna tira, pero no me pertenece, me fueron prestadas. Como fueron prestados mis hijos, todo me fue prestado. Me pusieron el título de papá, él me puso el título de pastor, él me puso el título de hijo. Él me honra todos los días y nos honra a todos los días. Amén. Y a todos el Señor nos dio todas esas cosas y muchas más, y ni siquiera incalculables, ni siquiera se cruzan por nuestra cabeza porque las desconocemos, todo lo que el Señor hace cada día sobre nosotros. Pero Él nos deja en dignidad, en honra, con toda la razón, con todo el loor. Él lo derrama sobre nosotros. Si su majestad, el Señor, entregó a su Hijo, como yo le decía, ¿quién le entrega a su Hijo? Para esto. Dame el cable, dame ya. Donaldo, quería sacrificar a mi Hijo. El Señor lo envió por nosotros. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Amén. Oramos.